Hola mi gente, ¿qué tal? Te saluda Dante, graficowebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. En este video te traigo una actualización que ha sacado Elementor en su versión 3.4 que tiene que ver con la parte responsive y algo de optimización a nivel de rendimiento, ¿ya? Pero lo principal aquí es estos ajustes responsive. Ahora dirás, Dante, pero en Elementor ya existe este ajuste para responsive y es cierto, ¿ya? Pero en esta actualización lo que sacaron es de unos nuevos formatos o, digámoslo así, como tipos de pantalla en el cual tú vas a poder ajustar prácticamente tu web para todo tipo de pantallas, ¿ya? Por ejemplo, digamos que tú estás con un celular Android y tú sabes que la medida de este teléfono puede ser diferente para un iPhone de otro modelo. Entonces puede ser que lo que se ve bien en un celular, en otro a lo mejor no se esté viendo tan bien, ¿ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, con un monitor. Puede ser que con tu monitor de tu laptop no sea el mismo de una de 23, de 25, de 27 o una de 60 pulgadas. Entonces, dependiendo de en dónde tú le quieras mostrar al menos la mayor parte, porque no siempre vas a poder estar en todos los dispositivos, pero sí en una gran mayoría. Entonces, tú puedes hacer los ajustes respectivos para cada dispositivo, ajustándole de acuerdo al tamaño y tú puedes ir personalizando para que tú veas que todos los elementos que componen dentro de tu web encajen dentro del espacio que van abarcando, ¿ya? Así que bueno, sin más, nos vemos ahí dentro del video. Let's do it. Y bueno, estamos aquí dentro del video y lo primero que tenemos que hacer es primero verificar en la parte de plugins. Verifica que estés con la última actualización de Elementor, que en este caso es esta de aquí, de 3.4, en este caso 3.4.2, ¿de acuerdo? Y luego nos vamos a irnos a la parte de Elementor, nos vamos a ajustes, y aquí nos vamos a esta parte de experimentos. Aquí te va a salir unas opciones, ¿no? Entonces lo que vamos a ver esta que diga puntos de ruptura personalizados adicionales o breakpoints, puede ser que te aparezca. Entonces, como lo tengas, aquí vamos a dejarlo activo y vamos a guardar los cambios. Ok, luego de esto nos vamos a, en este caso, a una página. En este caso voy a escoger, digamos, una modo de ejemplo para que veas en qué consiste esta función de los breakpoints. Así que lo que voy a hacer es voy a abrir una página aquí con Elementor. Entonces, haz cuenta que esta es la página con la cual nosotros vamos a... haz cuenta que esta fuera tu página, bueno, en este caso es la mía. Entonces, en la parte inferior nosotros tenemos este icono que es para hacer los ajustes de responsive. Si le damos clic aquí, nos sale lo que es por default, ¿no? Lo que es a nivel de escritorio, tablet y móvil. Ahora, en la parte derecha tenemos esta parte que es este icono que dice gestionar los puntos de ruptura. Damos clic aquí y acá en la parte izquierda vamos a poder añadir lo que se conoce como puntos de ruptura, pero esto vendría a ser como añadir más dispositivos de visualización en los cuales nosotros queremos que nuestra web esté adaptada para todo tipo de dispositivos, porque aquí por ejemplo está por default para lo que es un escritorio, móvil y tablet, ¿no es cierto? Pero a veces tú sabes que hay tablets de diferentes modelos, otros tamaños, entonces desde aquí tú puedes añadir más dispositivos, ¿no? Entonces aquí tenemos este icono y simplemente damos clic, por ejemplo, en los que nosotros queremos añadir, digamos móvil grande, a lo mejor yo quiero añadir también una tableta grande. Aquí también tengo, por ejemplo, para una pantalla grande, ¿ya? También tengo aquí, por ejemplo, una parte para portátil. Entonces vas a ver que dependiendo de lo que yo haya elegido, aquí ya me salen unos valores por default para cada dispositivo, ¿de acuerdo? Incluso si tú sabes también la resolución de esa pantalla con la cual tú vas a mandar o proyectar o a visualizar, en este caso tu web, entonces simplemente colocarías la medida exacta y en base a eso vas a trabajar, ¿ya?
Yo le voy a dejarlo como viene por default, pero en cualquier momento tú puedes aquí, en este caso, añadir los valores para cada pantalla con el cual tú quieras trabajar, ¿no? Si digamos que no quisieras en alguno trabajar, simplemente das clic en la X y lo quitas, ¿no? Bueno, entonces yo le voy a dejarle con la parte de pantalla grande y doy clic en actualizar. Te va a salir este aviso que necesita recargarse el Elementor, entonces damos clic aquí, entonces se va a refrescar la página. Ahora con los nuevos ajustes que ya acabamos de implementar, que son esos puntos de ruptura para cada dispositivo. Entonces estamos aquí. Bueno, aquí me sale el nombre de la página, que esto le voy a poner para esconderle. Ahí estamos. Y bueno, esta es nuestra vista normal de escritorio, ¿de acuerdo? Entonces damos clic aquí en el modo responsive o adaptable. Y ahora vas a ver que se han añadido estos nuevos iconos que son para cada tipo de pantalla que nosotros queremos adaptar, ¿no? Entonces vas a ver que aquí dice pantalla panorámica y ahí mismo te dice para tamaños de pantalla de 2400 píxeles y superiores. Entonces si damos clic ahí, vas a ver que por ejemplo aquí en este caso nuestro menú está aquí, pero vemos que a lo mejor no sale nuestro logo. Entonces aquí se trata de hacer pequeños ajustes para que tu sitio, en este caso por ejemplo aquí tengo mi logo, voy a ver si le pongo al centro o aquí, entonces mira ahí ya se me va a visualizar, ¿no? Entonces la cosa es que esta función te permite que tú puedas dejar adaptado a todo tipo de dispositivos en diferentes medidas, ¿ya? Y tú puedes ir viendo que en este caso está quedando bien, ¿no? Recuerda que en este caso es toda esta pantalla que cubre. Y aquí podemos ver que está bien, ¿no? A nivel de textos no se corta, se muestran las imágenes y bueno, si es que fuera una web más larga o más extensa podrías ir viendo. Ahora, lo mismo con cada uno de los demás dispositivos. Y también recuerda que desde aquí tú puedes cambiar los tamaños de la pantalla con los cuales tú quieras trabajar. Digamos que no es 2400 y digamos que es un 1920. Entonces, simplemente... bueno, aquí te salió ese valor porque decía que no está dentro de los puntos de ruptura, ¿no? Entonces digamos que yo aquí coloco, se me ocurre, 2800, ¿de acuerdo? Entonces ahí vea, se va a modificar dependiendo del tamaño que le hagamos porque es a partir el corte de 2000, en este caso 2400 que estaba, ¿ya? Le voy a dejar ahí como estaba, ¿ya? Y ahora podemos proceder con las demás pantallas. Entonces por ejemplo en escritorio ves que se va a mantener el mismo estilo con el que estábamos. Vamos viendo en portátil cómo se ve. Entonces aquí vemos que necesitamos un pequeño ajuste a nivel de portátil. Entonces lo mismo aquí podemos a lo mejor dejarle nuestro logo aquí para que calce, ¿de acuerdo? Y ahí lo demás está bien. Podemos aquí revisarlo y está se ve bien, ¿no? Entonces luego lo haces así con cada dispositivo. Por ejemplo, este está muy bien. Si tú ves que en algún momento necesitas cambiar el tamaño, ya sea de algún elemento o algún texto, entonces ahí ya lo modificarías, ¿no? En este caso estamos bien. Tenemos aquí lo que es la parte de la tablet. También tenemos lo que es móvil. En este caso un móvil grande. Y aquí tenemos un móvil, digamos, normal, que se vería así de esta forma. Ok, está muy bien. Entonces, esta es la forma como te das cuenta que se mantiene la parte del diseño, las modificaciones que tú lo hagas aparte o por separado por cada dispositivo, ¿no? Y la idea de esto es que se trabaje muy bien a nivel responsive para que en este caso tus contenidos se adapten al tamaño de los distintos tipos de pantalla con los cuales tú vayas a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces esa es la idea en sí y tú puedes trabajar con las medidas correspondientes para cada dispositivo, en este caso con los que por lo general trata de trabajar con los que más se utilizan,
¿ya? Puede ser en este caso como es móvil, escritorio y tablet. Y si ves que hay otro dispositivo que es parecido a ese y tiene una medida específica y que también la gente lo utiliza o lo ve mucho, entonces tranquilamente puedes trabajar a medida bajo ese tipo de dispositivo. O haz cuenta que esta página justo lo va a ver una persona que lo ve un cierto tipo de pantalla específico. Entonces, para asegurarte, trabajas bajo ese tipo de pantalla, haces los ajustes respectivos y al momento que vayas a presentar no te topas con la sorpresa de que a lo mejor está el texto o las imágenes descuadradas que no se adaptan a ese tipo de pantalla, ¿no? Así que bueno, sin más, desde graficowebs.com será hasta un próximo video. Éxitos, bye bye.